El derecho va detrás de los acontecimientos y no podría ser de otra manera. El reiterado pedido de Selva Herbón para dar por terminada la vida de su pequeña hija disparó el debate y la emoción social. Y eso concluyó sobre finales del año pasado, con la media sanción a la ley de muerte digna. El paciente puede rechazar los procedimientos quirúrgicos, también la reanimación o todo tipo de medidas de soporte vital. Se trata, como dicen los médicos, de terminar con el encarnizamiento terapéutico, tal como lo definió el doctor Alberto Agrest. En medicina no se salvan vidas, se postergan muertes. Y una cosa es postergar años y otro, semanas o días y hasta solo horas. Ha variado el concepto sobre la muerte y esto lo reflejan los médicos con sus opiniones frente a un enfermo terminal. Seguramente por eso es que la doctora María Andrea Cuevas, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Municipal, afirmó que efectivamente no hay que llegar al encarnizamiento terapéutico. Esta ley protege al enfermo y también al médico. Bueno, yo creo que el proyecto de ley de muerte digna lo que hace es garantizar al paciente que el médico cumpla con el deber que debe cumplir en la etapa final de la enfermedad. Sabemos que hay un punto en la etapa final, una enfermedad irreversible, donde los tratamientos ya se hacen inefectivos, tratamientos en muchas ocasiones, como en la oncología, muy costosos, y en la mayoría de los casos agresivos, donde hay que decir que no. Un no rotundo a lo que llamamos encarnizamiento terapéutico. Esa bisagra de continuar con tratamientos, una línea, otra línea, en el caso nuestro de la oncología, cuando ya sabemos que los tratamientos son ineficaces, que el paciente no está en condiciones de continuar recibiéndolos para un mismo resultado, ahí es donde hay que decir basta. Creo que la ley protege al enfermo de ese, digamos, desmadre que los distintos especialistas podemos llegar a tener en la etapa final de la enfermedad. Una visión similar sobre el punto tiene el doctor Daniel Feinstein, jefe de terapia intensiva del Hospital Privado del Sur. Para él, lo más importante de este proyecto de ley es que permite hablar sin tapujos de la muerte. De alguna manera, nos está ayudando a morir, dijo también, al mismo tiempo que reconoció que los médicos residentes podrán manejar ese concepto ante un paciente y sus familiares una vez que acumulen experiencia. Sin duda es la gran temática que la ley va a permitir encarar. Si me permitís decirte, creo que lo más importante de la ley es que justamente hace que se hable del tema, se hable de la muerte. Los grandes avances tecnológicos que existen en todas las áreas de la salud han provocado una paradoja, y que es que se ha difundido la idea de que la muerte no existe. Sin embargo, existe y es el gran equiparador, el gran igualador para todos los seres humanos. En la terapia intensiva, nosotros, con la gran tecnología y con el gran avance, como le acabo de decir, de la ciencia, nos encontramos muchas veces con la paradoja de que en enfermos que sabemos que van a morir, se prolonga demasiado las agonías a punto de partida de una indecisión en cuanto a determinar que el paciente va a morir. Para esto necesitamos establecer pautas que tienen que ser consensuadas entre los profesionales y la familia, y donde la confianza establece básicamente el punto en el cual uno puede trabajar en consecuencia. La ley lo que está diciendo es que reconozcamos cuándo viene la muerte. Y cuando la muerte está reconocida por familia, por profesionales y por el propio paciente, el trabajo es mucho más sencillo en algo que es muy importante, muchas veces ayudar a morir. Y esto lo que nos permite es trabajar con la dignidad que la tranquilidad del conocimiento nos da. Los cuidados paliativos son eso justamente, establecer pautas no curativas, pero sí muy importantes de darle
darle tranquilidad, darle no dolor al enfermo que sabe que va a morir, el enfermo que todos sabemos que va a morir. En terapia intensiva muchas veces se genera la paradoja de que el objetivo es hacer sobrevivir, pero el hecho concreto está establecido y tenemos muchas veces en claro cuándo va a ocurrir. Nosotros nos encontramos con paradojas como, por ejemplo, en la facultad que nosotros estudiamos, en la currícula existe materias que nos enseñaban cómo se nace, obstetricia, pero nunca nos enseñaron cómo se muere. ¿Cómo deberá prepararse el médico para enfrentar a un paciente terminal y a las angustias y las esperanzas de sus familiares? Ese es otro punto importante a tener en cuenta, según la opinión de la doctora Cuevas. El oncólogo, por ejemplo, debe incorporar el concepto de muerte, pero no como un fracaso. Bueno, el oncólogo yo creo que es un especialista que ha ido aprendiendo sobre la muerte, es decir, aprendiendo a incorporar el concepto de muerte, a diferencia de otros médicos, donde el concepto de muerte es un fracaso. El oncólogo incorpora el concepto de muerte como algo normal, como algo natural del devenir de una enfermedad que desde el primer día que el paciente se sentó sabemos que va a morir y lo vamos a acompañar hasta que muera. Entonces el oncólogo entiende que vamos a hacer tratamientos para ir logrando progresos con esa enfermedad y va a llegar un momento donde ya la enfermedad se torna irreversible. Y ahí el rol del médico tratante, del oncólogo tratante, va a ser continuar con esto tan llamado de cuidados paliativos, donde lo que busca es aliviar síntomas, ya no con tratamientos oncológicos específicos, sino con tratamientos sintomáticos. Todos los síntomas que va a ir presentando hasta el momento de la muerte los tiene que ir aliviando y tiene que ir acompañando a ese enfermo hasta el final. Enfermo y familia hasta el final. Es un binomio que no se puede separar, enfermo y familia. Entonces yo creo que esto de muerte digna, que es morir con dignidad, para un paciente oncológico, creo que morir con dignidad es morir con la menor cantidad de síntomas posibles. Es muy raro que un enfermo oncológico pida la muerte si está acompañado por su médico tratante y por su familia. En esto que yo digo, alivio de síntomas. Pero la situación ideal es tener un grupo que haga cuidados paliativos y que asista. ¿Cómo protegernos nosotros los oncólogos frente a este acompañamiento del paciente terminal? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que es todo un camino de experiencia que uno va creando mecanismos de protección. La situación ideal es que no sea uno solo el especialista que acompaña, sino formar un equipo de trabajo. Cuando se logra formar un equipo de trabajo que asiste al paciente, también las angustias se comparten, el estrés que nos significa un paciente de este tipo se comparte y nos vamos ayudando unos a otros todos los integrantes del equipo. Enfermera, que siempre está al lado nuestro, y al lado del paciente y al lado de la familia. Una psicóloga o psiquiatra que también esté en el equipo. Son piezas fundamentales para ayudarnos unos a otros. Los médicos admiten que la ley da tan solo un marco para la toma de decisiones en momentos trascendentes, no solo para el paciente, sino también para sus allegados y para el profesional. Feinstein hace hincapié en la confianza entre el paciente y el médico y una familia homogénea. En tanto, la doctora Cuevas le da importancia a los cuidados paliativos. Acompañan al enfermo, dijo. Como te dije anteriormente, la confianza y una familia homogénea en cuanto a que están convencidos de que el fallecimiento es algo inminente, provoca una facilidad en el trabajo en cualquier área, en las terapias intensivas, y estoy convencido que en cualquier área de la medicina donde un médico tenga que asistir a un paciente en vías de fallecimiento. Yo creo que todavía la sociedad lo está digiriendo al proceso de entender lo que estamos hablando los médicos, lo que están hablando los políticos a nivel del Congreso de la Nación y a nivel provincial. Todavía es un proceso lento de entendimiento y estamos recién el proyecto está en un esbozo
y creo que todavía falta mucho para llegar a tener un entendimiento cabal de qué se trata. Sin embargo, creo que son importantes a veces los ejemplos, y a mí personalmente el ejemplo que más me impactó fueron dos ejemplos en una misma semana. Cuando murió Juan Pablo II, en esa misma semana se estaba discutiendo un caso muy famoso que fue el caso Terry Schiavo en Estados Unidos. Terry Schiavo era una paciente que estaba en un estado, estado vegetativo, que había estado durante muchos años en ese estado y que se había generado un conflicto de familia en el cual el esposo quería que se cumpliera la voluntad de la paciente y no asistir más, y la justicia había avalado lo que el esposo quería en contra de los deseos de los padres. Eso generó una gran controversia y en todos los medios de difusión dieron información de esta gran controversia entre la justicia y la familia de esta pobre paciente. En esta misma semana ocurrió el fallecimiento de Juan Pablo II. Juan Pablo II decide morir en su habitación. Imaginémonos lo que hubiera significado ingresarlo a una terapia intensiva a Juan Pablo II. Tenía todos los medios y la obligación que hubiesen tenido todos sus profesionales de asistirlo. Sin embargo, él se dio cuenta de que la muerte estaba con él. Los cuidados paliativos yo creo que afirman la vida y esperan la muerte. No pretenden ni posponer la muerte ni acortarla, es decir, ni acortar la vida. Los cuidados paliativos, como dije hace un ratito, acompañan al enfermo, aliviándolo. Ese es el concepto. Eutanasia acorta la vida, decididamente termina con la vida. Los cuidados paliativos afirman la vida, una vida con dignidad hasta que se precipite la muerte. Son excepcionales los casos donde no podamos paliar síntomas. Se presentan, hay casos que se presentan. El enfermo oncológico es un enfermo que no le teme a la muerte. Él sabe que va a morir. Desde su diagnóstico creo que lo sabe. Lo que le teme es al sufrimiento. Si uno le garantiza con el accionar médico que no va a sufrir o que ese sufrimiento se puede ir manejando, el enfermo confía y se relaja. Y acepta, tiene una aceptación de la muerte distinta.